Comprensión de las razones trigonométricas mediante el software GeoGebra en el contexto del modelo de Bangiel. Javier Ríos Rivera y Anuar Oyola Charri. Zaida Margot Santa Ramírez, asesora. Institución Educativa Simón Bolívar de Sagún, Córdoba. Esta propuesta está dirigida a estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Simón Bolívar de Sagún, Córdoba, ubicada en el barrio Nueva Granada, diagonal 14-224. Actualmente existen dos jornadas, una matinal y otra vespertina. Problema de investigación, planteamiento del problema y objetivos. En este capítulo exponemos el planteamiento del problema, el cual surgió del análisis de una actividad diagnóstica que fue aplicada a un grupo de estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Sagún, Córdoba. El problema también se sustenta desde algunos trabajos revisados sobre el tema en cuestión. Adicionalmente se presentan los objetivos para responder la pregunta de investigación y dar solución a dicha problemática. El planteamiento del problema fue basado desde lo siguiente: dificultades para la comprensión de los conceptos relacionados con las razones trigonométricas, diseño, revisión y aplicación de una actividad diagnóstica. El análisis que hicimos de este instrumento nos permitió observar que evidentemente tienen dificultades con respecto a los conocimientos previos. Por ejemplo, notamos deficiencia en la identificación de la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos y sus lados. El desconocimiento de los conceptos previos no facilita la comprensión de las razones trigonométricas. También nos basamos en la revisión de la tesis doctoral de Fiallo 2011, comprensión de conceptos geométricos y matemáticos enmarcados en el modelo de Bangiel, y Algarín y Fiallo 2013, donde se promueve el razonamiento sobre conceptos y propiedades de las razones trigonométricas. Estos dos trabajos nos indican que existen dificultades para la argumentación y demostración de conceptos trigonométricos, es decir, la comprensión de los conceptos asociados a las razones trigonométricas, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo comprenden los estudiantes las razones trigonométricas mediante el software GeoGebra en el contexto del modelo de Bangiel? Entonces miremos ahora los objetivos. Objetivo general: analizar la comprensión de las razones trigonométricas en el contexto del modelo de Bangiel y utilizando el software GeoGebra en los estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Sagún, Córdoba. Miremos ahora los objetivos específicos. Diseñar una actividad diagnóstica basada en la visualización, el reconocimiento de propiedades y definiciones que permitan reconocer los conceptos previos para abordar las razones trigonométricas. Segundo, determinar los descriptores de los niveles de razonamiento de Bangiel para ubicar a un estudiante en uno de estos niveles en relación a los conceptos asociados a las razones trigonométricas utilizando el software GeoGebra. Tercero, diseñar un módulo de aprendizaje enmarcado en el modelo de Bangiel que surja de la actividad diagnóstica para lograr un avance en la comprensión de las razones trigonométricas a partir del software GeoGebra en los estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Sagún, departamento de Córdoba. Cuarto, aplicar y evaluar un módulo de aprendizaje para analizar la comprensión de las razones trigonométricas en los estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Sagún, departamento de Córdoba. Analicemos ahora los antecedentes. En este apartado pretendemos hacer un análisis de la literatura con respecto a algunos desarrollos sobre la enseñanza actual de la trigonometría, las grandes teorías de aprendizaje, las herramientas GeoGebra y algunos modelos de comprensión. Entre estos tenemos los trabajos relacionados, estándares y pensamientos asociados, visualización y aplicación del software GeoGebra, teorías de aprendizaje y aspectos conceptuales. En los trabajos de investigación tenemos las razones trigonométricas a partir de la semejanza de triángulos, esto de Guzmán del año 2014. Comprensión de las razones trigonométricas, niveles de comprensión, indicadores y tareas para su análisis, estudio del proceso de demostración en el aprendizaje de las razones trigonométricas en un ambiente de geometría dinámica por Fiallo en el año 2011. Estándares y pensamientos asociados. Algunos estándares de grado octavo y noveno emanados por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2006. Conjeturo y verifico propiedades de congruencia y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos como el de Pitágoras y de Tales. En el pensamiento matemático tenemos pensamiento espacial y sistemas geométricos por el Ministerio de Educación Nacional 2006 y pensamiento métrico y sistema de medidas también por el MEN en el año 2006. Miremos ahora la visualización y aplicación. Entonces, en este apartado pretendemos formalizar los conceptos de la geometría en el software GeoGebra para resaltar su importancia y permitir la visualización y comprensión de preconceptos para abordar las razones trigonométricas, visualización de lugares geométricos, el software GeoGebra como tal y las aplicaciones
aplicaciones de este software GeoGebra en una forma didáctica. Miremos ahora las teorías de aprendizaje, modelos conductistas, modelos constructivistas y aprendizaje en el aula. Las teorías de aprendizaje describen procesos en los cuales el ser humano comprende, predice y controla su comportamiento, estructurando su estrategia de aprendizaje hacia la adquisición de destrezas y habilidades para la construcción del conocimiento. Aspectos conceptuales. Entonces aquí tenemos los triángulos como figuras geométricas, la clasificación de los triángulos según sus lados, según sus ángulos y los criterios de semejanza. También tenemos el triángulo rectángulo, demostración geométrica y el teorema de Pitágoras. Además, las razones trigonométricas de un ángulo en un triángulo rectángulo. Marco teórico basado en el modelo de Van Giel. Tenemos el concepto de comprensión, el componente insight, niveles según el modelo de Van Giel y fases de aprendizaje también según Van Giel. Comprensión y componente insight. Comprensión, mecanismos lógicos producidos en un contexto de razonamientos matemáticos. Componente insight, según Van Giel, se define como comprensión. Este se logra cuando una persona actúa adecuadamente y con intención en una nueva situación. Van Giel, 1990. Miremos ahora los niveles según Van Giel. Denominación y descripción. El nivel 0 nos habla de la visualización o reconocimiento. El nivel 1 de análisis, el nivel 2 de ordenación, esto dado por Jaime Gutiérrez en 1990 y el Ministerio de Educación Nacional en 1998. Tenemos el nivel 3 de deducción formal y el nivel 4 que es el de rigor. Fases de aprendizaje según Van Giel. Fase 1 de información, fase 2 de orientación dirigida, fase 3 de explicitar, fase 4 orientación libre y fase 5 de integración. Dentro del modelo de enseñanza de Van Giel, además de los niveles de razonamiento, se proponen 5 fases de aprendizaje como guía para el docente en la estructuración de sus prácticas pedagógicas en el área de matemáticas, dado por Jaime Gutiérrez en el año 1990 y el Ministerio de Educación Nacional en 1998. Marco metodológico. Tenemos paradigma, metodología estudio de casos, recolección de la información, estrategia de análisis, diseño metodológico del módulo de aprendizaje. Nuestra propuesta implementará las técnicas cualitativas, entrevista, observación participante y análisis documental a fin de recolectar la información necesaria para determinar avances o dificultades en el desarrollo de actividades contenidas en el módulo de aprendizaje y enmarcadas en el modelo de Van Giel para la comprensión de las razones trigonométricas. Analicemos ahora en qué consiste el estudio de casos. Es un paradigma cualitativo el cual hace un análisis profundo de una unidad para responder al planteamiento del problema, es decir, entender lo particular de cada caso y posteriormente hacer un análisis del proceso de comprensión de los conceptos y preconceptos para abordar las razones trigonométricas por Hernández Fernández y Batista en el año 2010. En los métodos de recolección de la información tenemos el análisis documental, entrevistas, observación directa, estrategias de análisis de información, análisis de cada uno de los estudiantes, descriptores finales y elaboración de conclusiones. Diseño del módulo, el cual está estructurado de la siguiente forma. Se establece unos escritores hipotéticos a través de los niveles de razonamiento de Van Giel y la visualización de elementos en la aplicación del software GeoGebra para la comprensión de las razones trigonométricas, basado en los niveles predescriptivo, nivel 1 reconocimiento visual, nivel 2 de análisis y nivel 3 de ordenación y las actividades correspondientes a través de la fase 1 de información, fase 2 de orientación dirigida, fase 3 de explicitación, fase 4 de orientación libre y fase 5 de integración. Prueba diagnóstica. Estas son algunas preguntas que se realizaron en la prueba diagnóstica, la cual nos permitió determinar los descriptores para el módulo de aprendizaje. Veamos. Entonces ahí observamos algunas preguntas que se aplicaron en esa prueba diagnóstica. Por ejemplo, esta: relacione los números de la tabla con los triángulos que se presentan a continuación, y allí se muestra un ejemplo. Ahora miremos el módulo de aprendizaje. Tenemos el nivel 0 o predescriptivo. Tenemos los descriptores hipotéticos, identifica características de triángulos y otras figuras geométricas, reconoce la clasificación de los triángulos según la medida de los lados, reconoce la clasificación de los triángulos según la medida de los ángulos, reconoce el concepto de razón. Aquí también tenemos el descriptor de separación que dice no relaciona triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y ángulos. Tenemos la fase 1, que es de información. En esta fase los estudiantes realizan una serie de actividades con la intención de determinar los conocimientos previos que tienen con referencia a las razones trigonométricas. En la fase 2, que se llama orientación dirigida, en esta fase el estudiante inicia
inicia la exploración en la herramienta GeoGebra para la construcción y visualización de elementos relacionados con las razones trigonométricas. Aquí vemos los ejemplos. Fase 3, explicitación. En esta fase el estudiante argumenta los procedimientos y cada una de las respuestas obtenidas en el desarrollo de actividades realizadas. Se socializan para el intercambio de ideas y experiencias en el aula. Por ejemplo, aquí los estudiantes construyen diferentes clases de triángulos y explican el procedimiento para su construcción, identificando las características de cada uno. Luego socializan los procedimientos elaborados con relación a la construcción de los triángulos en GeoGebra. Y por último realizan mapas conceptuales grupales sobre la clasificación de los triángulos según la medida de los ángulos y la medida de los lados. En la fase 4, orientación libre, en esta fase se realiza una serie de actividades dirigidas a profundizar los conocimientos adquiridos. Es decir, los estudiantes aplican sus conocimientos y el lenguaje que acaban de adquirir en forma libre. Miremos entonces en las actividades, hacen una representación libre en GeoGebra utilizando las clases de triángulos y otras figuras que se trabajaron en la fase de información. Con base en esta representación, diseñan un cuento en el que involucre los conceptos aprendidos hasta el momento. En la fase 5 de integración, los estudiantes integran cada uno de los conocimientos adquiridos y los conocimientos previos para la comprensión de las razones trigonométricas, enfrentándose a situaciones que requieran de esta temática. Veamos la aplicación del módulo de aprendizaje. A continuación, se describe el proceso de comprensión de cada uno de los participantes, cuyos seudónimos son María, Hugo y Luis, los cuales mediante el software GeoGebra y la aplicación del módulo de aprendizaje en cada una de las fases enmarcadas en el modelo de Evangel, desarrollaron las actividades conforme a los escritores hipotéticos establecidos desde la prueba diagnóstica. Tomaremos como ejemplo al estudiante María, a la cual le fue aplicada una prueba diagnóstica para determinar los conocimientos previos. El avance de un nivel a otro estuvo direccionado desde las fases de aprendizaje de Evangel. Veamos. Fase 1. Integración. María adquiere los conocimientos previos en referencia a la comprensión de las razones trigonométricas. Fase 2. Orientación dirigida. María realiza una fase de exploración en esta herramienta para la construcción y visualización de elementos relacionados con el objeto de estudio y el paso al siguiente nivel. Fase 3. Explicitación. Se percibe que el estudiante con fluidez verbal socializa en un intercambio de ideas y experiencias la consolidación del conocimiento esperado. Fase 4. Orientación libre. Profundiza los conocimientos adquiridos aplicándolos y relacionándolos a situaciones del diario vivir. Fase 5. Integración. Avance significativo en la conceptualización y comprensión de los conceptos relacionados con cada uno de los niveles. Integra los conocimientos adquiridos y conocimientos previos para la comprensión y respuesta de cada uno de los interrogantes. Conclusiones. Logro del objetivo propuesto para la comprensión de las razones trigonométricas en los estudiantes del grado 10º de la institución educativa Simón Bolívar de Sahagún. Se dio respuesta a la pregunta de investigación. Ubicación del estudiante en el nivel 3 del modelo de razonamiento de Evangel. Aportes significativos a la matemática, en especial a la trigonometría. Por ejemplo, módulo de aprendizaje para la comprensión de las razones trigonométricas. Insumo para docentes de matemáticas en básica y media. Validez del modelo de Evangel para la comprensión de las razones trigonométricas. Referencia de estudio para futuros trabajos de pregrado y posgrado. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.